Hola, qué bueno que están con nosotros en esta serie de videoconferencias a través del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo. En esta ocasión tenemos el placer de tener una invitada muy especial. Ella se llama María Rocío Vera Flores. Ella es arqueóloga y es estudiante del doctorado en la Universidad de Leiden, allá en los Países Bajos. Ella nos va a hablar sobre un tema interesante, pero también un poco menos estudiado y menos abordado, que es la paradoja de la arqueología mexicana. Pues Rocío, muchas gracias por aceptar esta invitación y a la distancia también, a pesar de los desfases de horarios, gracias por el esfuerzo y por la atención también que tienes con nosotros y con el Centro de Investigaciones Históricas de compartir pues tu experiencia y la presentación que tienes. Pues te agradezco, Rocío, y pues adelante y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, doctor Raúl Macwell, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta, no puedo dejar de sonreír, muy contenta de participar. Muchas gracias por la invitación. Y entonces te comparto aquí o les comparto aquí mi presentación para comenzar. Muy bien, Sí, listo. ahí se ve. Oh, Sí, sí se ve. bueno, eh, efectivamente la presentación la he titulado La paradoja de la arqueología mexicana y corresponde a una contribución para la descolonización de la herencia cultural indígena y la arqueología en México. Quisiera comenzar introduciendo el concepto de línea de vida, que retomo de los compañeros Diana y Beth y Emanuel, arqueólogos que trabajan en la Mixteca, para comentarles que el territorio con el que yo me identifico está situado efectivamente en el estado de Hidalgo, en el centro del país, una de las zonas o regiones más densamente urbanizadas y bueno, las ciudades son también bastiones de poder colonizador, entonces me gustaría que lo tomáramos en cuenta. Pero al referirme a la línea de vida como lo proponen Liana, Ivette y Emanuel, eh, lo ocupo para hablar del tiempo a partir de mi vida misma con cambios y continuidades. Esta línea es continua, está en movimiento, fluye en dos direcciones y no está suspendida en el aire, sino que es una línea que ocurre y da forma al paisaje. Y por eso hago énfasis en el territorio con el que yo me identifico, eh, sobre todo porque en nuestro país hay una concepción dicotómica sobre el territorio entre lo que es rural y lo que es urbano y hay muchas implicaciones de por medio. En esta región con la que yo me identifico con Zempoala, eh, con las minas de San Guillermo, en Mineral de la Reforma Hidalgo, de donde provienen mis abuelos, con Pachuca, porque yo nací en Pachuca, con El Paso Yucan, porque mis abuelos también vivieron ahí y también ahí se conocieron. Ellos son mis abuelos. Eh, las fotos de mi abuelo Felipe, mi abuela Manuela, y en la pareja está mi abuela Margarita y mi abuelo Eduardo. Por supuesto, parte de ese territorio con el que me identifico también, en donde traza o ocurre mi línea de vida, es Tulancingo, aquí en el sitio de Huapalcalco. Y bueno, dicho esto, yo estudié arqueología en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, en Jalapa, en Veracruz, y posteriormente hice una maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal en el Colegio Mexiquense. Comento esto porque yo escogí dedicarme a la arqueología, no tanto por las grandes culturas en el mundo, sino por entender mi entorno. Entonces,
de alguna forma, esa fue mi principal motivación para ingresar a la Facultad de Arqueología. No obstante, en el trayecto yo reconozco que de alguna forma tengo más conocimientos enciclopédicos de la arqueología y de los ancestros en nuestro país que yo una autoafirmación o una autodeterminación a que yo estoy vinculada con la cultura o las culturas en el territorio al que yo pertenezco. Entonces, terminando la licenciatura, esta reflexión todavía estaba muy, muy lejos, pero tenía la inquietud de contribuir con Tulancingo, con el territorio más inmediato, para hablar sobre algo que yo veía y era la interacción entre la protección del patrimonio material inmueble y los procesos de urbanización, específicamente hablando del caso de Huapalcalco. Entonces, a partir de Huapalcalco y la maestría que hice en el Estado de México, pues continuamente me he movido entre estos intereses de investigación, que son la herencia cultural de los pueblos indígenas, los derechos de los pueblos indígenas, la tierra, el territorio, el paisaje, o traducido al lenguaje de los urbanistas y de los planeadores, el suelo urbano, los mercados de suelo, los marcos jurídicos, los procesos de urbanización y las políticas públicas. Bueno, esta mezcla entre las ciencias sociales y la arqueología y la decisión después de continuar respondiéndome estas preguntas personales, profesionales, pero al mismo tiempo generando más preguntas. Básicamente, mi tesis hoy en día trata sobre la arqueología que a mí me gustaría ver, ejercer o practicar, tener en México. ¿Y qué arqueología sería esa? Bueno, la arqueología que tiene, más bien en nuestro país, la arqueología tiene un trato directo con lo más íntimo del territorio mexicano, que es la herencia cultural de los pueblos originarios. Pero se practica sin los pueblos originarios, y es aquí donde me refiero como esta gran paradoja, ¿no? Porque vas a la universidad también y es una mención muy sutil el hecho de que se glorifique a los pueblos originarios muertos y se ignore a los pueblos originarios contemporáneos. Además, sobre todo, de que no se hace un énfasis en los conflictos territoriales o en la tierra en general. Y esto a mí personalmente me da la impresión de que nosotros como arqueólogos, sin la tierra en los marcos de protección del patrimonio, sin la tierra en el reconocimiento del derecho que hay en nuestra sociedad que está negado hacia los pueblos originarios por su territorio, por la conservación del territorio e incluso en las ciudades, las dificultades de acceso que hay para el suelo, para una vivienda, tienen que ver con que se practica la arqueología en la imaginación. Está ausente en la tierra de cualquier otra referencia. Y bueno, me parece que esta arqueología que a mí me gustaría ver en México tendría que ser más respetuosa de los derechos de los pueblos originarios, respetuosa en sí. Necesariamente tiene que reconocer la carga colonial que hay en la práctica y sus lentes occidentales eurocéntricos. Mucha gente aún no ve, no percibe la actitud colonial de la arqueología, pero a mí me gusta mucho usar analogías, entonces tengo una analogía especial en este caso, porque, por ejemplo, yo llegué a vivir aquí a Leiden en el 2018 y me mantuve hospedada en la misma casa hasta entonces, ¿no? No obstante, en el 2019 tuve una compañera aquí europea que llegó a vivir con nosotros y en vez de reconocer que yo tenía cierta experiencia en solucionar algunas dificultades domésticas en la casa, ¿no?
sobre cómo funcionaba el gas, cómo funcionaba la luz, el sistema de incendios, evadía, ¿no? No reconocía que yo estaba ahí antes que ella y entonces ella trataba de resolver las cosas, ¿no? Entonces yo veo mucho esta actitud de nosotros como arqueólogos, de llegar a las comunidades sin consultarlos, sin respetarlos. Y es una narrativa que cuando te integras a la universidad, cuando estudias, pues tampoco se cuestiona mucho, ¿no? Eh, el hecho de tratar a los pueblos originarios como si no tuvieran la autoridad sobre sobre su propia herencia cultural, sea el paisaje, sea el monumento, sea cualquier otro elemento que nosotros como arqueólogos decidamos. Sobre eso yo veo esa actitud colonial. Y los lentes occidentales a referirnos a que es una cuestión arqueológica y por ser arqueológica pierde cualquier continuidad, cualquier valor espiritual para nosotros, ¿no? En sí. Los pueblos originarios y quienes reconocemos también nuestra identidad a la par de nuestra mezcla, ¿no? También me interesa acentuar la pluralidad de las arqueologías. Al reconocer que hay 68 lenguas originarias en México, me parece que al menos podemos pensar en 68 arqueologías, 68 formas de explicar y de ver el método arqueológico para explicar nuestra relación con el entorno. Pero también podríamos hablar de una arqueología chilanga, una arqueología feminista, una arqueología, no sé, cualquier otra arqueología con la que nos podamos afirmar como grupos identitarios distintos, pero que abracemos en esa diversidad. Y con esto me refiero a que la arqueología que yo pienso, que tengo en mente y que yo espero que también hay mucha gente, y eso me gusta de compartir el día de hoy, aprovechar este espacio para encontrar más gente con la que podamos tener afinidad, que contribuye al restablecimiento de nuestras relaciones, vínculos, conexiones con la ancestralidad, la colectividad, el amor, el respeto, la naturaleza, la diversidad y nuestra propia belleza. Aquí menciono dos autores a los que yo me refiero, que están considerados como investigadores en la línea de métodos de investigación indígena a nivel global, ¿no? Y esta arqueología, ¿qué más? Que contribuye al trato digno hacia los pueblos originarios, pero también los adultos mayores, hacia las mujeres, hacia los niños, que promueva la tolerancia hacia otras creencias. Y bueno, me parece que tengo que mover tantito la diapositiva porque me está tapando aquí una disculpa. Me parece que podemos traducir la arqueología a pensar que la arqueología es capaz como método de hacerse por pedido, ¿no? En una región, qué relación específica queremos recuperar, queremos reconciliar, queremos reconocer, y sobre esa línea ocupar la arqueología con un problema específico en mente. Y entonces pensar que efectivamente la arqueología sirve para la solución de problemas cotidianos, ¿no? Entonces, me interesa una arqueología que contribuya a cuestionar en México nuestras o las decisiones con base en el reconocimiento y restablecimiento de esas relaciones que mencioné anteriormente, con la ancestralidad sobre todo, ¿no? Esta nueva carretera, por ejemplo, cuando se decide un nuevo trazo, esta nueva política pública, sea de cualquier institución, organismo, este nuevo fraccionamiento en la ciudad, este nuevo centro comercial, este contenido educativo, esta nueva excavación o investigación, publicación de algún artículo académico, nos ayuda a restablecer esas relaciones
sí o no y por qué. Esa nueva publicación del artículo académico nos ayuda a restablecer nuestras relaciones, vínculos o conexiones con la ancestralidad, la colectividad, el amor, el respeto, la naturaleza, la diversidad, con nuestra propia belleza. Y eso también es que va a haber una parte no tan agradable, ¿no? Como cuestionarnos el racismo, el machismo, el clasismo y todos estos ismos que salen a colación invariablemente, ¿no? Pero parte de confrontar esos problemas, y no es de etiquetar gente, ¿no? Sino etiquetar los problemas, es precisamente que viene una recompensa, ¿no? Viene una sociedad más reflexiva, viene una sociedad más abierta, más relacionable, ¿no? Y bueno, en mi investigación o en esta línea de vida que yo tengo y que estoy ocupando para narrarles y compartirles esto, eh, yo me cuestiono, ¿no? ¿Cómo le hago para ir por la arqueología que yo quiero? Y entonces, con base en el reconocimiento de mi territorio, de mi familia, de las historias de mi familia, que implican también cierta cuestión de reconocer que en mi familia hubo discriminación, ¿no? Que hay mucha desigualdad dentro de mi propia comunidad inmediata, que es mi familia, ¿no? Parte de restablecer esta relación implica pues cuestionar también este discurso de la antropología, arqueología, en el que la otredad nos marca una distancia mental con otras personas, ¿no? Y nos desasocia de ellas y entonces establece esta relación de que entonces yo te estudio a ti, ¿no? Y una de las primeras cuestiones que a mí me señalaron mis asesores al iniciar mi investigación es precisamente esto, ¿no? Reconocer que es importante el posicionamiento, que es importante optar por la equidad, por la igualdad y por la reflexión de reconocer cuál ha sido la trayectoria o la historia, la narrativa, en la que en algún momento yo pienso que no soy lo que soy, ¿no? Si estoy en este territorio, si convivo en esta comunidad, ¿por qué no soy lo que, no, lo que se supone que aquí todos son, ¿no? O la mayoría son, o los que ya ahorita están en los márgenes, ¿no? Eh, ¿cómo establezco esa relación? Entonces, aprender ñañú en este caso para hablar, para pensar y observar, ¿no? Y con eso que va de la mano con valores, con la espiritualidad y la religiosidad, no tanto como objeto de estudio, sino como una apropiación, una reapropiación de la herencia cultural que en algún momento en la historia de mi familia fue despreciada, fue negada, fue con la intención de adaptarse a lo urbano en este caso, ¿no? Y dejar de ser discriminados. El respeto a esas relaciones, en este caso, crea una influencia en nuestra investigación en relación con nuestra familia y a mí me parece que es algo muy positivo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, veo que los médicos que van a la escuela y que estudian, pues su familia también es como eh, adquiere hábitos de cuidar la salud, ¿no? Por ejemplo, o mis papás que eran profesores, ¿no? En mi casa siempre había cuestiones como muy didácticas, ¿no? Muy de hacer manualidades, muy de, la lectura, de muchos tipos de lectura, etcétera. Entonces, esto también es una cuestión de borrar la frontera entre lo que es académico, un tanto borrar la frontera en sí, entre lo que es académico y lo que es la familia, porque entonces ya se borra esa cuestión de, pues qué bueno que estés haciendo un doctorado, ¿no? Pero pues el doctorado tiene que ver con un tema que tiene una raíz en muchos problemas de muchísima complejidad en nuestro país
y es una oportunidad precisamente para que reflexionemos en un ambiente amoroso, en un ambiente respetuoso, en un ambiente en el que compartimos las narrativas de nuestras líneas de vida, ¿no? En muchas generaciones, sobre esta reflexión, ¿no? Tal vez más adelante en mi familia, yo espero que más personas, más primos, mis hermanos, mis tíos, eh, también se interesen por aprender el ñañú, ¿no? Últimamente también hemos visitado ciertos elementos del paisaje que son muy, muy significativos para nosotros, como el Cerro del Tezontle en el Paso Yucan, y crea una perspectiva muy distinta de la investigación, ¿no? Es una investigación más personal y es totalmente válida, ¿no? En México también hay una cuestión como de decir que si es de la familia, que si se le quita esa complejidad, que si no usa teorías muy sofisticadas para explicar estas cuestiones, deja de ser académico, ¿no? Cuando lo académico no tendría que pelearse con la realidad y con la emoción y con las relaciones, ¿no? Y bueno, a esto me refiero con dejar las distancias, cuestionar las fronteras y sensibilizarnos frente a estos temas. Bueno, entre esta cuestión de borrar fronteras y borrar las cosas que se separan, en la investigación que estoy llevando a cabo, y también tiene que ver con este cambio de contexto de salir de México y venir a Holanda, ¿no? Y Holanda tiene una larga tradición de planeación urbana y Holanda es mundialmente conocida por el hecho de que de alguna forma se creó a sí mismo, ¿no? El territorio, Holanda creó su propio país, su propio territorio, ¿no? Entonces, si bien tienen también, por ejemplo, compartimos de alguna forma en la historia unos 50 años bajo los españoles, ¿no? Pero tienen otra historia, ¿no? Otras líneas de vida divergen bastante, ¿no? Holanda también tiene esa historia colonial sobre otros pueblos en el continente americano. No obstante, esta relación que los holandeses tienen con el territorio me ha inspirado mucho para observar que en México tenemos esta brecha entre tierra y paisaje. Es a lo que me refiero aquí como the gap, ¿no? La brecha entre la tierra y el paisaje en México. Y lo que estoy tratando de señalar en mi investigación es que es necesaria esta decolonización de la herencia cultural de los pueblos originarios y la arqueología para restablecer esa relación entre tierra y paisaje, cuya brecha es colonial y el puente a veces somos nosotros mismos. eh, y tenemos que posicionarnos, ¿no? En esta reflexión. Y bueno, esta es la página 36 del Códice Tonindeye, que hace alusión a la cueva de Apuala, que está aquí representada como la cabeza de la serpiente. Y está aquí a propósito en la diapositiva, porque fue precisamente cuando llegué aquí a Holanda, cuando me explicaron que esto tiene un significado de paisaje. Esto es un paisaje y entonces esto a mí me abre también la esto es como, hay un dicho que dice ver para creer, ¿no? Pero también hay que creer para ver. Entonces, cuando me dicen que de la serpiente emplumada, la serpiente de agua, tiene una relación con un paisaje, que esto puede estar expresado, más bien que esto expresa ciertos elementos del paisaje. Eh, Esto adquiere muchísima más relevancia para mí en el sentido de motivación para aprender el otomí, eh, que en la variante del Valle del Mezquital, que es el ñañú, em, para entender más estos elementos, ¿no? Tal vez esto lo pude haber estudiado en la licenciatura. No obstante,
este proceso de cuestionarme mi propia mentalidad colonial ocurrió cuando dejé México para venir a estudiar aquí, ¿no? Entonces, también tuve que borrar ciertas partes de mis esquemas, como yo he conocido el territorio, ¿no? Los mapas del INEGI, algo muy estático. Y cuando llego aquí a Holanda y veo que los holandeses prácticamente llenan sus museos con los paisajes que uno mismo puede ver cuando sales a la calle, ¿no? O te mueves de una ciudad a otra, y dices, bueno, es que eh, no hay, o sea, y sí, son paisajes esplendorosos, ¿no? Pero es lo mismo que ves en el museo. Entonces, eso a mí me impactó mucho porque en México la transformación del territorio en el centro del país ha sido brutal, ¿no? La pérdida de la diversidad en todos los sentidos ha sido brutal y eso también genera como eh, de cuestionar aún más la arqueología, entonces, ¿para qué nos está sirviendo, no? Si no está ligada al territorio para que podamos también reconocernos en él, ¿no? Y más que nada cerrar esa brecha. Este es un ejemplo. En la ciudad de La Haya tienen esta pintura que es un panorama de 380 grados. Entonces, entra uno a este edificio construido específicamente para esta pintura y pues estás dentro de la ciudad de hace un par de siglos atrás y es un efecto, eh, recuerdo que esta foto es de la segunda vez que la visité. La primera vez que la visité había pasado ya más de un año fuera de México y mi foto en este lugar era muy triste, ¿no? Que sentía que yo no encajaba en este paisaje y al mismo tiempo sentía que me hubiera gustado tener en México algo así, ¿no? Esta continuidad entre las montañas del centro de México, la Sierra de las Navajas, por ejemplo, en el Paso Yucan, Zempoala, esa región que yo conozco, con este tipo de registro, ¿no? Y aquí está la otra comparativa, donde el territorio ya ha sido bastante afectado y no obstante sigue teniendo un significado para mi familia, para mí, para mucha gente aquí en esta parte de la región. Y bueno, ya entrándonos otra vez en la cuestión arqueológica, yo creo que este paisaje es uno de en los que varios de nosotros nos podemos envolver, ¿no? Teotihuacán, este es el cuadro de José María Velasco, la pirámide del Sol de Teotihuacán, y este es Teotihuacán en la actualidad, ¿no? Y me gustaría que reflexionáramos sobre esto, porque me parece que entre más colectivos sea y entre más abiertos sea y que más gente se pueda relacionar con la herencia cultural de los pueblos originarios, mejor. Pero también desde este respeto hacia reconocer la continuidad que hay, ¿no? Y antes de continuar, quisiera compartir este video con ustedes. Creo que tiene subtítulos en español. We live in a world with many ways of knowing, with many different systems of knowledge. Rocío, no estás malita, ¿le puedes poner audio a tu... No, ¿Ahí está bien? chao. Sí, gracias. Back.
You got eaten up by rabbits, but you're making it. Oh, there's ears even. I've been planting 60 consecutive years, ever since I was in a cradle board. My grandmas and aunties put seeds in my hands, and then they put me over a hole. I planted it. The next year I planted, the next year, next year, next year. Everywhere I live, I always planted something. Most of it here. Zuni is a place where most people live within 2 minutes of every living relative and dead relative. I think knowing where you're from is important. What other people call you is what really makes you of this place. First, some of them know me as a farmer. Some of them don't even know I'm a museum director. My name is Jim Enote, and I'm the director of the Ashweawan Museum here in Zuni, New Mexico. There's my field right there. And I can see the corn is dead and dry. It's kind of creepy to look down on. It's disorienting. One time I showed my mother some aerial photos. Her first response was, I'm not a bird. She says, that's not how I look at things. She asked me, what am I looking at? I don't know what I'm looking at. Maps have done a lot to confuse things for people, and I think more lands have been lost to native peoples, probably through mapping than through physical conflict. I wanted to make some maps that were both elegant, evocative, and profoundly important to the Zuni people. And that's where the map art idea came from. These were at American Museum of Natural History in New York City. Of course, it's going to be one of the last ones. I had no idea at the beginning that so much story would come out of this map-making process. At first, I thought we would create some new kinds of maps that counter and challenge the notion of what maps are, where North does not have to be at the top, that scale is unnecessary. What's more important is these stories of the history described in these vignettes of experience. And now these are here for all Zunis to learn from here on. These maps become a thing that helps a family or a group to start speaking about places, to start learning from each other and talking about places in a way that's uniquely Zuni. If we were to go outside our doors now and walk downstream from the Zuni River, it would take us right back into the Grand Canyon. It's like an umbilical cord connecting us back to the place that we came out from Mother Earth. When I come to this place, it's like a special place on the bookshelf of the library, our culture's library. Well, today we take pictures, sometimes selfies of ourselves, but our ancestors were marking on the rocks here things that they saw, like turkeys and deer. And there's stuff all over. You can see things, zigzags, hash marks. It's a fish. That's a really rare one. Religious leaders began to see petroglyphs here that are the same as those in the bottom of the Grand Canyon. A certain clan symbol, a certain way of making a spiral. It has a Zuni signature. That helps us to connect these dots and bring the whole story together. We limit ourselves if we think of maps as only two-dimensional. The map may be something we heard from our grandmother about a place,
There are maps in songs and in prayers. There are maps that are etched in stone and woven into textiles and painted on ceramics. Google Maps and any other kinds of maps really, while they're very helpful, the names around here are in English or Spanish, and so they completely leave off the meaning of the place. It is replacing our language and eclipsing our language and knowledge with something different, something that's not really from here. This whole constellation of what makes up a map to me has always been far beyond a piece of paper. Imagine ancestors traveling for days, looking for water, being parched, thirsty. Imagine coming to this valley and finding this. And they said, this is where we'll stay. When you grow old with a community and all of their great-great-great-great-great-grandmothers are from this place, that carries a kind of identity and profoundness that you can't find anywhere else. When people have a map that is part of affirming their identity, it tells them that they are of this place. I feel part of something with this work. If my grandpa and grandma would see the Zuni maps, I think they would have recognized quickly, oh yeah, this is what's in that song. This is what's in those prayers. And I think as their descendants, they would have been proud. A lot of things that our grandparents tell us and pass down to us, they always say, remember these things. Remember it. And too often things are forgotten, but I think the map art is going to be something where they'll say, you remember. Bueno. Pues en este video se me conjugan muchas cosas, porque como les mencioné antes, estoy aprendiendo ñañú y pues lo estoy aprendiendo desde acá de Leiden, gracias al esfuerzo y al trabajo que hacen los hermanos Agustín y Lupita Tepetate y la profesora Yaravit Bashkajay en el Valle del Mezquital. Ellos forman el grupo MFATE, que es Sabiduría en ñañú, que es un centro de formación y orientación educativa, y ahorita actualmente estoy cursando el nivel intermedio, y esto también se conjuga con otra experiencia que estoy teniendo aquí en la Universidad de Leiden, en el que estoy teniendo interacción con estudiantes de licenciatura, y esta semana pasada el tema fue precisamente la herencia cultural de los pueblos indígenas, y uno de nuestros compañeros aquí en la universidad, un antropólogo maya, Jenner, compartió este video con nosotros, y también yo lo compartí con el grupo MFATE, porque dentro de nuestras sesiones de retroalimentación los sábados, cada que terminamos los módulos, empezamos a hablar sobre la cultura y el pueblo ñañú. Entonces, una de las narrativas que a mí me ha llamado mucho la atención es esta que nos comentó Agustín sobre un nombre de un cerro cerca de Ixmiquilpan, que hace referencia a la serpiente de agua. Pero más que a la presencia de la serpiente de agua, a la ausencia de esa serpiente,
por el desplazamiento y el despojo que el pueblo ñañú y la resistencia que ha tenido el pueblo ñañú hacia en la ocupación del territorio, ¿no? Este desplazamiento y la ausencia de esa serpiente de agua en la región hace relevancia a que pues se la quitaron los envidiosos, ¿no? Y pues es un lugar muy, muy árido, ¿no? En el que se han desarrollado muchas actividades, la dieta varía mucho, ¿no? Y me hace observar este video también, la forma en la que los pueblos originarios, en este caso el pueblo Tomí, en la región del centro de México, está ausente de los mapas de los planeadores urbanos, por ejemplo, ¿no? Y esto es un pequeño guiño porque tuve mucha interacción con ellos en la maestría, a que precisamente en estos planes de desarrollo, en estos instrumentos de acción, de política para los gobiernos locales, por ejemplo, acostumbran colorear de verde, de naranja, ciertas zonas que no son urbanizables, que son de protección ambiental, etc. Y pues muchas veces el conflicto es aterrizar todas esas intenciones de organizar el territorio a la vida cotidiana, ¿no? A explicarle a la población, no puedes vivir ahí porque esto es verde, ¿no? Se pierde mucha dimensión, se pierde mucha interacción, mucha realidad en sí, y sobre todo también eso deja un poco en evidencia que quienes hacen las políticas territoriales pertenecen a una élite que no precisamente se relaciona con todo lo demás, ¿no? Con todos nosotros. Y esto me recuerda también el trabajo de Guillermo Bonfil Batalla y su referencia del México profundo y el México imaginario. Muchas veces los planes de desarrollo urbano provienen del México imaginario, ¿no? Si tuviéramos una interacción con el México profundo, yo me imagino que conoceríamos eh, o seríamos parte de otras formas de representación del territorio, ¿no? Como se muestra en el video. Tiene que ver también con otras formas de pensar ese territorio y esas otras formas de pensar el territorio vienen de los idiomas originarios. Y de vuelta a Teotihuacán, bueno, pues yo creo que en esta cuestión de la paradoja de la arqueología mexicana, una de las formas precisamente de contribuir a la descolonización de la herencia cultural de los pueblos originarios de la arqueología es, yo lo veo como, o quisiera usar otra analogía, como el tiempo de barbechar la tierra, barbechar la arqueología. Reconocer que la arqueología está vinculada a la tierra y a las múltiples concepciones que los pueblos originarios tienen sobre la tierra, en torno a la tierra, y que estamos obligados a respetar eso, ¿no? Como arqueólogos, como ciudadanos, como personas que estamos en este reclamo cultural de nuestra propia cultura, válgase esta redundancia, pero estamos reclamando y una forma de entender esto también es el aprendizaje del idioma, ¿no? Y a lo que me refiero con el barbecheo es que pues, tenemos más de un siglo de arqueología y en ese más de 100 años de arqueología tenemos muchísima investigación, muchísimas monografías, muchísimas aportaciones de muchos arqueólogos y lo que necesita también la arqueología es mucha humildad, ¿no? Tenemos pues una actitud un poco sobreelogiadora o elogiadora hacia las figuras de los arqueólogos, ¿no? Y los ponemos en un pedestal. Y efectivamente estas personas han hecho muchas contribuciones, pero así como menciono que los planeadores urbanos generan estos instrumentos de acción desde una élite, la arqueología también tiene esa característica. Y es muy distinto, por ejemplo, que
sigamos haciendo arqueología o yo siga haciendo arqueología sin reconocerme como una mujer otomí, ¿no? Sin adoptar un idioma y otra forma de ver el paisaje a través de la lengua ñañú para relacionarme con mi entorno, no para, eh, no para ocuparlo en un artículo académico y que se vaya ahí, sino empezar a cuestionar. Y yo por ejemplo, me imagino que en algún momento nos podemos reunir y en cada región revisar si ciertas cuestiones o contribuciones y problemas ligados a esas regiones tienen concordancias. Y entonces, si falta algo ahí, empezar a resolverlo, ¿no? Empezar a hacer una arqueología por encargo y decir, aquí nos falta proteger los bosques, pero tenemos una población que está asentada aquí desde hace tanto tiempo que nos explica la importancia de los bosques en la lengua náhuatl, por ejemplo, y entonces tenemos estas contribuciones desde tal década a tal año y se relaciona con estos sitios sagrados. Y también eso, ¿no? Reconocer que hay sacralidad en, en estos espacios, ¿no? Que no es una cuestión tampoco el hecho de que nosotros como arqueólogos o no lo veamos no quiere decir que no exista, ¿no? Y hay que ser respetuosos con eso también. En este caso yo también estoy revisando la población del Valle de Teotihuacán de Manuel Gamio y puedo identificar cómo la postura de Manuel Gamio pues no es precisamente que él se reconozca como parte de todas las comunidades que él identifica dentro del trabajo que él encabezó, ¿no? Que él dirigió, sino que incluso sus biografías eh, hacen mucho énfasis en su familia de ascendencia española, ¿no? Y yo creo que eso también importa mucho, ¿no? Como que tomemos en cuenta que más personas, más personas de diferentes nacionalidades, de diferentes posiciones, clases sociales, si queremos insistir en visibilizar todas estas fronteras que hay, podemos contribuir, ¿no? Y nuestros ancestros, por ejemplo, en el caso de Teotihuacán, son ancestros colectivos, ¿no? En este mundo que está tan relacionado entre sí, pues varios de nosotros alrededor del mundo podemos reconocer eso, ¿no? Y eso también es parte de lo que hace rico el entorno, la convivencia, ¿no? Es mucha belleza de, de por medio. Y bueno, pues esta es mi contribución para la charla de hoy. Espero que haya sido de interés para la audiencia. Pues muchas gracias, Rocío, por tus reflexiones y también por tu punto de vista de la arqueología. Como sí es bien cierto, la arqueología muchas veces toma a los pueblos originarios solamente como peones o como albañiles en las obras para la reconstrucción, para la limpieza. Y si acaso se les pregunta cómo se nombran algunos objetos en las lenguas indígenas, pero nunca o casi nunca se tiene un entendimiento entre la arqueología y las comunidades y los descendientes de la gente que construyó estos edificios. Se piensa también muchas veces que los descendientes pues son como algo que no hay que ver, porque lo que interesa es el monumento, la piedra que se vea, que también se vea bonita, porque también así hay como cuestiones. Ay, el audio. Perdón, se reconstruye en lo imaginario. Hay un imaginario en la ciencia arqueológica que casi siempre se permea en todos lados. Y pues yo creo que lo que nos has dicho es muy cierto. Hay que entender el lugar de donde es uno,
de donde uno estudia, donde uno también trabaja y también aprender la la lengua originaria, la lengua indígena o la lengua local donde uno esté. Porque también aprendiendo las lenguas y las culturas, pues tenemos un poco o tenemos mucho acercamiento a la intimidad de la comunidad, de cómo ellos y nosotros vemos a los monumentos, a las piedras o a los cerros. Algo interesantísimo que comenta sobre la existencia o inexistencia de la víbora del agua. ¿Por qué se va? ¿Por qué? Y eso está en la historia oral, en la tradición, y escasamente es explorada por el mundo arqueológico porque tienen como otra visión de las cosas. O sea, a mí me interesa la piedra, el monumento, y la gente, pues no, pues sí nos interesa para que sean peones, ¿no? En esta cuestión. También que hay que mencionar que una cuestión de como de élite intelectual, o sea, yo soy arqueólogo, yo tengo el título y como tú no tienes ni estudios ni título, entonces tú eres para mí el que me ayuda a ensuciarse las manos. Y cuando uno también necesita ayuda, pues no, porque tú no tienes razón de ser. Y también cuando se localizan por ayuda de las comunidades los monumentos, pues se les cierra el acceso a un lugar importante y sagrado que siempre ha estado en la memoria y en los entendimientos de la comunidad. ¿Por qué? Porque es un bien arqueológico, es un bien nacional y entonces como que se le cierra el acceso a las comunidades a seguir quemando copal, a llevar las ofrendas como siempre o casi siempre se ha hecho eso. Hay casos reiterados en distintos ámbitos territoriales en México. Yo creo que también en el mundo tenemos otros casos allá en Norteamérica que se están como revirtiendo las cosas, sí, para fortuna nuestra y también para fortuna de los mexicanos, pues empieza una nueva visión de la arqueología vista desde los pueblos indígenas, ¿no? Ujú. Aprender la lengua, aprender la cultura y también el entendimiento que tiene la comunidad en torno a su paisaje, que muchas veces es sagrado, y es sagrado porque se hacen rituales y además porque tienen simbolismos los cerros y eso nos los han dicho, ¿quién? Nuestras abuelas, nuestros abuelos, y eso viene de generación en generación. Es importante lo que señalas, todo lo que has estado mostrando y también sobre el video que nos muestra una diferencia importante en las comprensiones y entendimientos del territorio. Lo que para unos es importante, como ya lo mencionas, el ámbito de planeación urbana, los trazos que queden bien derechitas, los mapas, y para otros, para la comunidad, ¿qué es lo que es importante para la comunidad? Los ancestros, la tradición oral, las piedras, la forma también de sembrar y de considerar a las semillas. ¿Qué piensas, Rocío? Pues a mí me llamó mucho la atención precisamente por ese contraste, ¿no? Está ausente no solo de los mapas, ¿no? Los mapas que también están acorde con el discurso nacional, que hacen cuestionarnos, esto es de la nación, ¿de cuál nación? Porque la nación que yo conozco no me representa, ¿no? O no nos representa a todos, ¿no? Los mapas son precisamente evidencia de eso, ¿no? No están los elementos que, así como señalas, que son los más relevantes para la continuidad y la formación de relaciones, la continuidad de esas relaciones de las comunidades. Y es impactante cómo se aísla del entorno, ¿no? En el caso de Tulancingo, por ejemplo, la comunidad de Santana Huitlalpan, es, es una división, y cuando eso se observa en los mapas que hacen los planeadores urbanos, eh, pues
ya a estas alturas, años después de haberlos visto, a mí me parece que es urgente más que, más que nunca tomar en cuenta este otro tipo de representaciones, ¿no? Lo que llaman el contramapeo, y comenzar a, a ver esto como conocimiento, parte de nuestra educación pública, ¿no? No se consideran saberes serios, ¿no? Por muchos sectores de la población. Todos los saberes de los pueblos originarios son precisamente lo que le da sentido a nuestra relación y nuestra falta de relación, ¿no? Eso me parece muy interesante. Yo creo también que hace falta una reconexión, como bien lo mencionas, entre lo que existe en la comunidad, lo que se narra y lo que se ha narrado por cientos de años, y que esto entre a las escuelas y también a las universidades, porque tal parece que cuando entramos a la universidad aprendemos un mundo que muchas veces nos es ajeno y muchas veces, o bastantes veces, es como adaptado, pero como, como si fuera un cinturón de fuerza. O sea, y de ahí no te mueves porque esa es la teoría, esta es la práctica, y así se debe de hacer. Cuando uno sale de la escuela, cuando uno termina de estudiar y cuando también uno va o se enfrenta a las comunidades y también está en un proceso de conocimiento y de conexión con ellas, entonces vemos que lo que nos enseñaron en la escuela, pues no tiene mucho que ver con lo que tenemos y que vamos a enfrentarnos. En primera, cómo acercarnos a la comunidad desde ahí, porque estando en las universidades o los centros de estudio, casi siempre como yo ya salí de la escuela, entonces yo tengo como licencia de ir y de exigir. Y pues resulta que hay un contraste bien diferente entre el mundo académico y el mundo comunitario. Ujú. Y esas desconexiones no se acaban de unir muy bien. Y lo que mencionas es, si es unir esto desde entender el lenguaje también, ¿no? Sí. Hablarlo más claro, como también lo mencionas, eso no es indicativo de que sea falta de rigor académico y que sea falta de rigor de investigación, no. Cuando uno escribe debe ser lo más claro y lo más puntual posible para el público que tenemos y que queremos llegar. Y en nuestro caso queremos llegar a las comunidades, que eso es otro sentido también, porque también en la academia, entre más lenguaje rebuscado y entre más lenguaje científico se ocupe, eso es indicativo de que entonces sí sé la teoría, la práctica, y entonces sí me manejo a todos los teóricos posibles de mi área y de otras áreas. Cuando uno Ujú. llega a la comunidad hablando con ese lenguaje, pues resulta que, ¿qué estás diciendo? Yo he tenido varias experiencias con otros compañeros arqueólogos que llegan y que empiezan a hablar así, y la gente se queda así como que, y yo les tengo que empezar a traducir, es que le está diciendo esto, y así como que, ¿acaso no hay también falta pues, de interés y de comprensión, también un poco de sentido común, ¿no? No es bajar nuestro nivel, no es bajar el rigor académico, es hablar para que te entienda la gente de la Exactamente. comunidad. Sí, así es. Yo aplico la prueba de que si me estoy complicando mucho en la redacción de un párrafo, se lo explico a mi mamá, se lo explico a mis tías y saben de lo que estoy hablando y están actualizados, ¿no? Mi familia está actualizada sobre los temas que reviso, sobre los artículos que me interesan. Trato de mantener esta relación porque de alguna forma es como conectarme en la comunicación con ellos sin estar con ellos en esta pandemia sobre todo y aparte por el doctorado, ¿no? Pero a mí me parece que es lo más importante, buscar la relación de
lo que se supone para mucha gente ya se diluyó, ¿no? Que mucha gente cree que por vivir en la ciudad, por tener un coche, por viajar fuera del país, pierde, pierde, se diluye una identidad, ¿no? Y efectivamente hay muchas cosas que existen en el entorno urbano, en este caso, para homogeneizarte de ciertos esquemas, ¿no? Ujú. Pero la resistencia es muy loable, muy respetable, yo admiro mucho a la gente que yo he conocido y que me ha servido de inspiración para mantenerse fiel a uno mismo y no importa lo que digan los demás, ¿no? No importa que te vean raro, no, no importa, porque el contraste a veces sí es mucho, ¿no? A mí me pasa mucho aquí en Leiden que eh, llego aquí a la universidad con mis modos, ¿no? Con mis, mis costumbres, mi forma de hablar, todo esto, y hay gente a la que le parece que no es académico, ¿no? Pero en realidad a mí lo que me interesa es que mi gente me entienda, ¿no? Y con eso me doy por bien servida. Sí, tienes razón, hay que escribir también para uno y para el entorno, para nuestra familia, para la comunidad y también para obtener un grado, que eso es importante y para eso también se estudia, ¿no? Sí, Para tratar de entender, comprender y también reconectar nuevamente lo que está desde hace ya bastantes siglos se desconectó, que es la, el entendimiento, también como también que se nos entienda a nosotros como que somos capaces de hacer y de estudiarnos a nosotros mismos, nuestra lengua y nuestra cultura. Y también te agradezco que estés estudiando, que estés como interesada en estos temas culturales, porque has estado imbuida en este medio y también has estado haciendo algo que muy pocos arqueólogos hacen, tratar y también aprender la lengua de la zona en la que nosotros estudiamos y también de la que somos parte y somos originarios. Eso en la arqueología, pues prácticamente no se hace porque casi siempre se entiende el mundo desde el español, o si no desde otras lenguas, menos las indígenas y las locales de ujú. las comunidades. Yo creo que es muy importante lo que estás haciendo y lo que vas a lograr con esa tesis que esperemos que ya esté muy pronto. Todavía falta, pero Ah, ahí bueno, va. bueno. Pues ya para finalizar nuestra plática, pues alguna reflexión para terminar, Rocío. Em, pues que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Más bien que hay muchas formas de hacer las cosas. Que hay que tener muy presente como investigadores cuál es el propósito de las cosas que hacemos, ¿no? Si nuestro propósito es acumular investigaciones o resolver problemas, ¿no? Me parece que es un muy buen tiempo, es una gran ventana de oportunidad, como ocupan el lenguaje de los politólogos, ¿no? Cuando coinciden ciertos actores, ciertas decisiones, ciertas clima, para abrir, para aprovechar esa ventana, más bien que ya se abrió, ¿no? De, de cuestionar muchas cosas, ¿no? Dejar que la tierra repose, ¿no? Dejar que todas, dejar de hacer cosas que no tienen un propósito eh, colectivo asociado a nuestra realidad, a los conflictos, al paisaje de conflictos que hoy tenemos en México, ¿no? Que a mí algo que me impactó mucho fue que durante la última parte de la licenciatura, mientras yo estudiaba en Veracruz, pues estaba eh, en, no quiero ocupar un concepto que sea el equivocado, pero pues todas las noticias estaban inundadas con el tema de las fosas clandestinas, ¿no? Entonces a mí me impactó muchísimo
cómo afectó precisamente la actividad delictiva en el Estado, las prácticas arqueológicas, cómo se ponía en riesgo la vida de mis compañeros, ¿no? Y el hecho de que se pierde libertad en hacer esto, pero se pierde libertad por las acciones de compatriotas, nuestros propios compatriotas que tienen otras mentalidades, ¿no? Y me parece que la arqueología tiene la posibilidad, tiene el potencial de sanar, ¿no? Me gusta esa palabra, ¿no? De si ya tiene un trato directo con lo más íntimo que hay en el territorio, que es la herencia cultural de los pueblos originarios, qué mejor que usarlo para sanar, para cuestionar nuestras posiciones como investigadores, cuestionar nuestra participación en el machismo, en el racismo, en el clasismo y ser más reflexivos cada día, ¿no? Me parece que por ahí va. Pues sí, tienes razón. Hay que reentender también y discutir los términos tanto en el ámbito académico y fuera de la academia, que es lo que ocupamos para referirnos al de enfrente. Y también yo creo que hay que escribir como a nosotros también quisiéramos que escribieran sobre nosotros para otras gentes. Yo Ujú. creo que esta reconexión entre escribir claro para la academia, pero también escribir claro y puntual para para los jueces que son como los principales. ¿Y quiénes son los jueces? Pues son los miembros de las comunidades, porque estamos escribiendo sobre ellos, estamos escribiendo sobre nosotros mismos, porque nosotros somos parte de la cultura y de las comunidades. Pues muy enriquecedora tu plática, muy clarificante lo que has estado comentando, Rocío, y pues nuevamente te agradezco tu presencia y tu asistencia a desfases de horas, estamos 7 horas de diferencia, pues muchas gracias y espero que no sea la última vez que compartas reflexiones y pláticas con nosotros, con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, a través del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales. Pues te agradecemos mucho tu estancia, presencia y tus reflexiones. Y pues nos estamos viendo a la otra. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, doctor McQuill. Que esté bien. Igualmente, muchas gracias.